Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Tome su Biblia y ábrala en Lucas, capítulo 19. Y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios del versículo 28 hasta el verso 40. Lucas 19, verso 28 hasta el verso 40. Para que no perdamos la costumbre, quiero invitarle a que se ponga de pie para leer esta porción de la palabra del Señor. Después de contar esta historia, la historia de la parábola de los 10 siervos. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Pueden sentarse, hermanos. El título de lo que quiero compartir con ustedes, en vista de la porción de la palabra a la cual se le ha dado lectura, es todos, diga conmigo, todos sus seguidores lo adoran. Todos sus seguidores lo adoran. Y quisiera que en este tiempo que vamos a estar juntos, aprendamos que Jesús va siempre delante de nosotros. Jesús va siempre delante de nosotros. Jesús no solamente va siempre delante de nosotros, es necesario que usted y yo confiemos en su palabra. ¿En qué debemos de confiar? En su palabra. Y, por último, quiero que aprendamos que como creyentes es necesario, diga conmigo, es necesario que alabemos a Dios. Después de contar la historia, después de Jesús instruir con una enseñanza
a aquellos que le escuchaban, leemos que él continúa su rumbo. ¿Que continúa? Su rumbo. Él tiene un lugar destinado al cual llegar. Y leemos ahí que ese destino, ese lugar es Jerusalén. ¿Cuál es el destino? Jerusalén. Él se dirige a Jerusalén caminando, va de a pie. Y leemos ahí en el verso 28 que él va delante de sus discípulos. Él no se ha quedado atrás. Él va delante de sus discípulos. Jesús, diga conmigo Jesús, camina delante de sus discípulos en el camino a Jerusalén. Vemos entonces que Jesús va dirigiendo el camino de sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Qué representa este camino para Jesús? ¿Qué representa este camino para sus seguidores? Para Jesús y sus seguidores representa el camino hacia el sufrimiento, representa el camino hacia la negación y representa el camino hacia la muerte. Pero también representa el camino a la victoria. Jesús no solamente leemos que camina delante de sus discípulos, vemos que Jesús se dirige a sus discípulos dándole instrucciones. Leemos en el verso 29, mandó a 2 discípulos a que se adelantaran. Verso 30, dándole instrucciones, le dijo, vayan a la aldea que está allí. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y traigan aquí. En el verso 32 observamos que ellos, diga conmigo ellos, sin refutar las instrucciones de Jesús, fueron. ¿Qué hicieron? Fueron. Esta es una indicación de que los discípulos de Jesús, diga conmigo los discípulos de Jesús confían en las palabras de Jesús. ¿En qué confían los discípulos? En las palabras de Jesús. Y solo hay una cosa que los discípulos deben de hacer con las instrucciones que ellos han recibido por parte de su maestro, y es seguirlas al pie de la letra. Los discípulos confían en las instrucciones que Jesús les da a ellos, y ellos hacen exactamente lo que Jesús les indica. Como resultado de la obediencia por parte de sus discípulos, hicieron los discípulos, obedecieron las instrucciones de Jesús, y como resultado de haber obedecido las instrucciones dadas por Jesús, leemos en el verso 36 que Jesús avanza. ¿Qué hace Jesús? Él avanza. Él avanza hacia ese rumbo, hacia ese lugar de destino, como leemos en el versículo 28. Él avanza hacia Jerusalén. Y no olvidemos, porque es fácil de olvidarlo, que ese camino representa el camino del sufrimiento, el camino de la negación, el camino de la muerte, pero el camino de la victoria. A medida que Jesús avanza, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar:
Diga conmigo gritar. Y a cantar, diga conmigo cantar, mientras alababan a Dios. ¿Qué hacían los discípulos? Alababan a Dios. Me llama la atención que alcanzamos a leer que eran todos sus seguidores los que empiezan a gritar y a cantar. Esto nos indica que los seguidores de Jesús alaban a Dios. Aprendemos que hay dos grupos en esta multitud. ¿Qué es lo que hay en medio de esta multitud? Dos grupos. Hay dos grupos de personas que acompañan a Jesús a su destino, hacia Jerusalén. En primer lugar, tenemos la multitud. Tenemos a aquellos que forman parte del montón. Y en segundo lugar, tenemos a aquellos que forman parte del grupo que siguen muy de cerca a Jesús. Estos son sus discípulos. ¿Quiénes son? Sus discípulos. Encontramos que sus discípulos son los que han sido testigos y no han olvidado todos los maravillosos milagros que Jesús había hecho. Y son ellos los que comienzan a gritar y a cantar alabando a Dios. Y pudo haber sido en un día como hoy, hace más de 2000 años, diga conmigo 2000 años, que Jesús entró en vísperas de la celebración de la Pascua judía a Jerusalén. Y Jesús entra en Jerusalén para que se cumplan las Escrituras. ¿Para qué entra Jesús en Jerusalén? Para que se cumplan las Escrituras. Jesús entra en Jerusalén, mis amados hermanos y hermanas, como muestra de su rendimiento a la voluntad de Dios. Como cristianos, estamos llamados a recordar este evento histórico en la vida de Jesús. Como cristianos estamos llamados a celebrar este evento histórico en la vida de Jesús. Y para aquellos que se atrevan a decir que la celebración de la Pascua cristiana es una celebración pagana, me parece que con amor, con respeto, tenemos que hacerle la aclaración de que la Pascua cristiana es simplemente una extensión y una aclaración, una revelación del significado de la Pascua judía. Es en la Pascua judía donde vemos que se sacrifica el Cordero Pascual. Y es en este momento en el cual Jesús va rumbo a Jerusalén, que Él será sacrificado como nuestro Cordero Pascual. ¿Los oigo? Tenemos lecciones importantes para cada uno de nosotros hoy, a la luz de esta porción de la palabra de Dios. Y la primera lección es que Jesús camina siempre delante de nosotros. Jesús camina siempre delante de nosotros. Permítame decirle, mi querido hermano y hermana, que Jesús conoce el camino. Jesús conoce el camino. Diga conmigo, Jesús conoce el camino. Él conoce el camino del sufrimiento. Él sabe y Él está familiarizado, mi hermano, mi hermana, con su sufrimiento. Jesús no solamente conoce el camino del sufrimiento y Él está familiarizado con tu sufrimiento, Él conoce el camino de la negación. Y Él sabe que es necesario que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos para que de esa manera, como Él experimentó, muramos a nosotros mismos. Jesús conoce el camino hacia la muerte. Pero más importante hoy
es que Jesús conoce el camino de la victoria. Los oigo. Los oigo. Jesús conoce el camino de la victoria. Este camino hacia la muerte, este camino hacia la negación, conduce hacia la victoria. ¿Hacia dónde conduce? Hacia la victoria. Y Jesús camina delante de ti. Diga conmigo, Jesús camina delante de mí. Jesús camina delante de ti y camina delante de mí para mostrarnos el camino a la negación, la rendición y la victoria. Son tres caminos que necesitamos cada uno de nosotros caminar. Pero esto es algo que no lo hacemos solo. Esto es algo que lo hacemos acompañados. Jesús nos acompaña. Y en la trayectoria, Él no solamente nos acompaña silenciosamente, de la misma manera como Él dio instrucciones a sus discípulos, Jesús continúa brindándonos sus instrucciones. Si hay algo que tú y yo debemos de hacer, es confiar en las palabras de Jesús. Y esa es la segunda lección para usted y para mí en el día de hoy. Confiemos en las palabras de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Confiar en las palabras de Jesús. Todos, diga conmigo todos tenemos luchas. En medio de nuestras luchas, necesitamos confiar en las palabras de Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Confiar en las palabras de Jesús. No estamos solos. Tenemos por parte de Él, cada creyente en Jesucristo, al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Los oigo? Su Espíritu nos guía. Su Espíritu nos fortalece. Su Espíritu nos alienta. No solamente tenemos al Espíritu Santo de Dios, también tenemos su santa palabra, la Biblia. ¿Qué tenemos? La Biblia. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, tenemos la Biblia. Este libro que, sí, en su realidad fue escrito por hombres, pero es inspirado por Dios. A ninguno de nosotros nos debe de tomar por sorpresa escuchar que la Biblia ha sido un libro escrito por hombres como usted y como yo. Si alguna vez alguien se le acerca y le dice, yo no creo en la Biblia porque ha sido un libro escrito por hombres, póngase de acuerdo con ellos y asiente con su cabeza que sí es verdad que la Biblia ha sido escrita por hombres, pero ha sido inspirado por Dios. Dios está detrás de cada palabra que se encuentra en la Biblia. ¿Dónde está Dios? Detrás de cada palabra que se encuentra en la Biblia. Ahora, escúchenme bien. Como padres cristianos, voy a hablarle a papá y a mamá. Como padres cristianos tenemos el deber con Dios. ¿Con quién tenemos un deber? Con Dios. Como padres cristianos tenemos el deber con Dios y con nuestros hijos de enseñarles la Biblia en el hogar. Esa es tu obligación y esa es mi obligación en el hogar. Esa es nuestra responsabilidad en el hogar. Enseñarles la Biblia a nuestros hijos. Nuestro mejor interés, nuestra mejor inversión está en la vida de cada uno de nuestros hijos en el hogar. Papá, mamá, enséñeles la Biblia, disipule a sus hijos. No permita bajo ninguna circunstancia que sea el mundo quien nos disipule. Tenga una cosa por seguro, si usted no les enseña a ellos de la Biblia en el hogar, en la calle, le van a enseñar, y no de la Biblia, le van a enseñar de todo y de cualquier cosa, menos de Dios. Nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad
es la de no perder el tiempo y de usarlo de una manera correcta y apropiada. Me llamaba la atención que ayer en nuestra reunión, nuestro hermano Juan, que dirigía la reunión, hacía una pregunta: ¿qué es lo más importante que nosotros como cristianos debemos de hacer? La respuesta a esa pregunta es discipular. ¿Cuál es la respuesta? Discipular. Lo más importante que usted y yo como creyentes en Cristo estamos no llamados, sino que enviados a hacer es a discipular. Por tanto, y hacer discípulos. Ese es el mandato, ese es el mandamiento, esa es la obligación. Esto no es asunto de que si quiero o si no quiero, de si puedo o si no puedo. Tenemos que querer y tenemos que hacer el espacio para hacerlo de esa manera. Porque es importante que discipulemos a nuestros niños en el hogar, a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que de esa manera usted y yo podamos apreciar en sus vidas, como en las nuestras también, lo que leemos en el versículo 37, y léalo juntamente conmigo. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Como creyentes en Cristo, usted y yo, papá y mamá, no podemos esperar a que el mundo sea quien le enseñe a nuestros hijos a alabar a Dios por sus milagros. Ese es nuestro llamado. Ese es el mandamiento que Cristo nos ha dado. Nosotros, diga conmigo nosotros, cada creyente en Cristo, somos los que tenemos el privilegio de alabar a Dios por sus milagros. No en la clandestinidad, no en secreto, sino en público. Observe nuevamente lo que leemos en el versículo 37. Esto es algo que se realiza en público. Esto es algo que se realiza delante de muchos testigos. Esto es algo que se realiza delante de un grupo que seguía a Jesús porque creían en Él, y otro grupo que lo seguían porque lo querían ver muerto. Es nuestra obligación, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros discipulemos a nuestros hijos en el hogar. ¿Dónde tenemos que discipularlos? En el hogar. Como resultado, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios. Ese es el resultado que usted y yo podemos esperar en la vida de nuestros hijos. Que ellos lleguen a formar parte de ese grupo que grita y canta. Diga conmigo, grita y canta, alabando a Dios. Y fíjese bien, cuando usted y yo leemos aquí que ellos gritaban. No es que susurraban, no es que lo hacían calladito. No, lo gritaban. Y cuando leemos que ellos cantaban, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Cantando. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Cantando. Nuestros hijos, diga conmigo, nuestros hijos aprenderán a alabar a Dios en público cuando nos vean alabando a Dios aquí en nuestras asambleas y en casa por igual. Porque este asunto de alabar a Dios, de cantarle himnos a Dios, no es algo que debemos nosotros los creyentes delimitar a estas cuatro paredes. Eso es algo que debemos de llevarlo nosotros a nuestros hogares. En nuestros hogares, usted y yo y usted, todos debemos de estar entonando himnos que exalten y engrandezcan el nombre de nuestro buen Dios. Los oigo. No pierda el tiempo con sus hijos. Discipúlelos
en casa. No pierda el tiempo. Abra los ojos. ¿Qué hay que hacer? Abrir los ojos. No pierda el tiempo. Abra el corazón. ¿Qué hay que hacer? Abrir el corazón. Me llama la atención que nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela. Ahora, pregúntele a sus hijos. Pregúntele. Si te diera la opción de ir a la escuela y de quedarte en casa, ¿qué escogerías? Sabemos la respuesta, ¿verdad? Creo que todos nuestros hijos escogerían quedarse en casa. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Los obligamos, los forzamos a que vayan a la escuela. Quieran o no quieran, tienen que ir a la escuela. ¿Y por qué que los obligamos? ¿Por qué que los forzamos a ir a la escuela? Para el bien de ellos, los oigo. Para que sean hombres y mujeres de bien, para que sean hombres y mujeres que aportan a la sociedad, para que sean, como diría la gente en el mundo, alguien y hagan algo, y no que vivan o dependan del gobierno. Esa mentalidad, mis queridos hermanos, es una mentalidad digna de celebrar. Obligar a nuestros hijos, forzarlos a que vayan a la escuela para superarse. Pues permítame decirle que de la misma manera usted y yo tenemos que obligarnos a nosotros mismos. Esto no es asunto de nuestros hijos. Este es un asunto de nosotros como padres, como madres. Obligarnos a nosotros mismos a invertir tiempo en la vida de ellos y a sentarnos con ellos, a leerles la Biblia, a orar con ellos, los oigo, a pasar tiempo de calidad con ellos para de esa manera multiplicar nuestra fe en ellos, duplicar nuestra fe en ellos, los oigo. Pastor, yo no puedo obligar a mi hijo a hacer algo que no le nazca en el corazón. Mira, antes de expresarte de esa manera, yo te recomiendo que examines tus acciones, porque si los obligas a ir a la escuela, de la misma manera te puedes obligar a ti mismo para que se sienten ellos contigo a leer la palabra de Dios y a orar con el Señor. Los oigo, los oigo. No pierda el tiempo con sus hijos, disipúlelos en casa. No los oigo. No pierdas el tiempo con tus hijos, disipúlalos en casa. Eso lo aprendemos de Jesús. ¿De quién aprendemos? De Jesús. Él tomó a 12 hombres, los trajo bajo su cuidado para enseñarles acerca de Dios, para enseñarles del reino de Dios, para hablarles del cielo, para hablarles de la vida aquí en la tierra, para enseñarles de la palabra de Dios. Y tú y yo, como papá, como mamá, debemos de hacer lo mismo con nuestros hijos para que ellos también puedan alabarlo. Los oigo. Si hay algo que nos debe de motivar, diga conmigo motivar, a ti y a mí, papá y mamá, a sentarnos con nuestros hijos, es el hecho de que ellos también lleguen a tener un encuentro con su Salvador. Los oigo. Y si ya lo han tenido, tú y yo somos responsables de que ellos aprendan a cultivar esa relación con el Señor. ¿De qué somos responsables? De que ellos aprendan a cultivar esa relación con su Salvador. Tú y yo no podemos de ninguna manera permitir que las piedras a lo largo del camino tomen nuestro lugar. Leemos aquí en el versículo 39.
algunos de los fariseos, no todos, algunos de ese grupo de ellos que no creían en Jesús, que estaban entre la multitud, decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Mi hermano, mi hermana, como padres, usted y yo no podemos permitir que sean las piedras las que tomen nuestro lugar. Usted y yo no podemos permitir que sean las piedras las que tomen el lugar de nuestros hijos. Los oigo. Usted y yo, como seguidores, como creyentes de Cristo, debemos de tomar nuestro lugar en el reino de los cielos. Los oigo. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a alabar a Dios. ¿Cómo alabar a Dios? ¿Cuándo alabar a Dios? ¿Y por qué alabar a Dios? Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, los oigo, quien nos ayuda, quien nos guía, quien nos da de su sabiduría para que podamos entonces instruir a aquello que Dios nos ha confiado, la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas en los caminos del Señor. La alabanza a Dios comienza conociéndolo a Él, a Cristo. ¿Dónde comienza la alabanza a Dios? Conociéndolo a Él. La alabanza a Dios comienza conociéndolo a Él a través de la fe en Jesucristo. Comienza conociendo a Cristo como el único y suficiente Salvador. Los que le conocen, ponga atención, los que le conocen empezarán a gritar y a cantar. ¿Qué hacemos? Gritamos y cantamos alabanzas a Dios. Todos los que conocemos a Cristo debemos de distinguirnos por gritar y cantar alabanzas a Dios. Ese debe de ser un distintivo en tu vida y en la mía. En lugar de que la gente nos conozca, en lugar de ser conocidos porque nos vivimos quejando por todo y a cada rato, debemos de ser conocidos porque vivimos gritando alabanzas a Dios y cantando alabanzas a Dios. Nuestros matrimonios deben de ser conocidos no por nuestros pleitos, sino por nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que alaba a Dios. ¿Qué clase de estilo de vida? Que alaba a Dios, que lo engrandece a Él y que le tiene a Él como el primero en sus vidas. ¿Puede usted decir que conoce a Jesús como su Salvador? Si usted no está seguro de su destino eterno, es necesario, mi amigo, que se detenga a meditar sobre el significado del camino que tomó Jesús. Un camino al sufrimiento, un camino a la negación, un camino a la victoria y a la esperanza. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que de esa manera usted se vuelva a Él a través de la fe en Cristo y únicamente a través de la fe en Cristo. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, es necesario que recordemos que, como leíamos ahí en el versículo 28, Jesús siguió rumbo a Jerusalén. Es necesario que recordemos que Él llegó a Jerusalén, que debemos de recordar que Él llegó a Jerusalén para cumplir con las Escrituras. Y no solamente debemos de recordar que Él llegó a Jerusalén, debemos de celebrar, diga conmigo celebrar. Debemos de celebrar que Él ha llegado a nuestros corazones. Y una evidencia de esa celebración está en el compromiso que nos hacemos de discipular a nuestros hijos en el hogar. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar juntos.